¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Esta semana tenemos popurrí, desde el aula hasta la sostenibilidad del planeta. Abordamos el riesgo de sustituir a docentes por asistentes conversacionales, el coste ambiental del entrenamiento de modelos como GPT, con millones de litros de agua evaporados, y la necesidad urgente de formar en inteligencia artificial desde la escuela, sin olvidar darle una vueltecita al papel de la alfabetización digital crítica como defensa frente a una mercantilización deshumanizada del conocimiento. Escucharemos la primera parte de la entrevista con Eva Fernández y Nieves Torres, creadoras del videopodcast Hablando entre algoritmos. El profesor productivo nos trae noticias y hoy respuestas a las dudas, las famosas FAQs que vamos recibiendo sobre el buen uso de la IA y sus herramientas. Jesús Rivas de redacta.me nos regalará otra sabia edupíldora educativa y terminaremos con la sección de los acertijos peliculeros. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? El avance de la inteligencia artificial se ha convertido en una revolución comparable al impacto histórico de Internet, según subraya Helen Toner en una entrevista realizada por Jordi Pérez Colomé en El País. En el ámbito social existe el riesgo de sustituir puestos de trabajo sin una transición justa. En lo educativo, la amenaza de sustituir el papel del docente por algoritmos automatizados. Y en lo ambiental, con el consumo masivo de recursos como electricidad y agua. Vamos por partes. Javier Pastor en Chataca nos alerta sobre el potencial desplazamiento de profesores humanos por IA. Grandes empresas tecnológicas como OpenAI o Khan Academy promueven el uso de la IA como una herramienta educativa continua y accesible las 24 horas del día. Esta visión mercantilizada puede erosionar la función fundamental del docente: mentorizar, motivar y cultivar un pensamiento crítico esencial en la formación integral de los estudiantes. El riesgo es convertir la educación en un servicio automatizado, perdiendo así su dimensión más humana y relacional. En contraposición, iniciativas como el marco AI Literacy Framework, desarrollado conjuntamente por la Comisión Europea y la OCDE, ponen el acento en la necesidad de educar a los estudiantes en una alfabetización digital ética y crítica. Según Lidia Kralj y Víctor Kolezar, expertos implicados en esta propuesta, es crucial que los estudiantes comprendan no solo cómo utilizar la IA, sino también cómo evaluar críticamente su impacto social y ambiental. Evaluar estos impactos implica analizar quién desarrolla estas tecnologías, con qué fines, qué datos se utilizan y cuáles son sus efectos en distintas comunidades. Es imperativo comprender que no podemos juzgar la IA generativa únicamente por sus capacidades actuales. Enrique Dans nos recuerda que esta tecnología evoluciona constantemente y sus limitaciones presentes no deben impedirnos visualizar sus enormes posibilidades futuras. El gran desafío, dice Dans, no es si la IA reemplazará completamente las tareas humanas, sino cómo colaborará con nosotros en tareas cada vez más complejas, desde investigación académica hasta resolución de problemas globales. Pero mientras debatimos estas promesas y retos, no podemos obviar la realidad del impacto ambiental que tiene la inteligencia artificial, especialmente, como bien recuerda Gustavo Entrala, en el modo en que estas herramientas están afectando al equilibrio ecológico y al modelo educativo que queremos construir en términos de consumo energético y agua. Un estudio dirigido por Peng-Fei Li y Xiaoli Ren revela cifras preocupantes. Entrenar modelos como GPT requiere millones de litros de agua, con una demanda global estimada que podría superar en pocos años la extracción anual de varios países europeos. Solo el entrenamiento de GPT en centros de datos de Microsoft en Estados Unidos evaporó directamente unos 700.000 litros de agua, dentro de un total de 5,4 millones de litros utilizados en el proceso. El consumo energético también es significativo. Se estima que una consulta típica a un modelo como ChatGPT consume aproximadamente 0,004 kilovatios hora de electricidad. En términos de agua, dependiendo del lugar y la eficiencia del centro de datos,
Una sola consulta puede requerir entre 7 y 48 mililitros de agua, según el mismo estudio. Es decir, se necesitan entre 10 y 70 consultas para igualar el consumo de medio litro de agua. En comparación, una búsqueda tradicional en Google suele consumir menos energía y agua, aunque la diferencia se está reduciendo gracias a mejoras en eficiencia energética, como el desarrollo de chips especializados que consumen menos energía por operación, la implementación de algoritmos más ligeros y centros de datos con sistemas de refrigeración avanzados que utilizan menos agua y energía. Por ejemplo, algunas instalaciones están utilizando sistemas de refrigeración líquida directa o ubicándose en regiones más frías para aprovechar el enfriamiento natural. Pero esto no es nuevo. Actividades cotidianas como preparar una taza de café, que puede requerir entre 130 y 140 litros de agua según estimaciones del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, considerando toda la cadena de producción, desde el cultivo del café, que implica riego, fertilización y procesamiento, hasta la preparación final en casa o en una cafetería, o una ducha de 5 minutos que consume unos 60 litros. Ponen en perspectiva que el impacto individual de una consulta a la IA es bajo. Sin embargo, el uso global y creciente de esta tecnología representa un desafío ambiental. El principal reto no es solo la cantidad total de recursos consumidos, sino la concentración geográfica de los centros de datos y su impacto local en el suministro de agua y energía. En algunos lugares, los centros de datos ya representan una parte significativa del consumo eléctrico y de agua, lo que puede generar tensiones sobre infraestructuras y recursos esenciales. Por ejemplo, en Dublín, Irlanda, los centros de datos consumen ya casi el 18% de la electricidad del país, lo que ha llevado a imponer límites para nuevas instalaciones. En los Países Bajos, algunos municipios han suspendido la concesión de licencias para centros de datos por su elevado consumo de agua. En Estados Unidos, zonas como Phoenix han visto cómo la actividad de grandes centros tecnológicos ha generado conflictos por el uso del agua. A pesar de estos retos, la IA también ofrece oportunidades para avanzar hacia una mayor sostenibilidad. Permite optimizar el uso de recursos, mejorar la eficiencia energética y desarrollar soluciones para la gestión ambiental y el cambio climático. La sostenibilidad emerge como un aspecto urgente y esencial para el futuro de la IA. El reciente informe sobre la huella hídrica y energética de esta tecnología señala la necesidad de mayor transparencia en la gestión de centros de datos y el impulso decidido hacia fuentes renovables y métodos de refrigeración más eficientes. Como usuarios, docentes y ciudadanos, nuestra responsabilidad es exigir una IA no solo poderosa, sino también ética y sostenible. En este contexto, resulta imprescindible abordar la alfabetización en inteligencia artificial desde la escuela. Solo desde una base educativa sólida podremos garantizar que la IA se utilice al servicio del bien común y no como una herramienta que profundice desigualdades o comprometa el futuro del planeta. Formar en IA no es opcional, es una necesidad pedagógica, social y ecológica. Resumiendo, la solución, educación, con tilde en la O. Somos potentes. Con redacta.net, Jesús y Iván nos vienen a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Con la música de redacta.me damos la bienvenida una semana más a Don Jesús Rivas, que viene a ilustrarnos, a enseñarnos y a recomendarnos buenos usos de la inteligencia artificial educativa. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Hoy quiero hablar sobre un tema que está en boca de todos, y es la personalización de la educación con inteligencia artificial. Y es que no todo lo que se dice sobre personalización es cierto. Cuando hablamos de personalización gracias a la IA, solemos pensar en ajustar el ritmo de aprendizaje o adaptar los contenidos según el estudiante. Pero la verdadera personalización va más allá. Se trata también de adaptar las estrategias y enfoques pedagógicos para atender las necesidades, intereses y contextos de cada alumno. Primero, el papel del docente es insustituible. Somos nosotros quienes con sensibilidad y juicio profesional interpretamos las emociones, el contexto social y las dinámicas del grupo. Es fundamental incluir la voz del alumnado. ¿Cómo?
involucrándolos en la toma de decisiones sobre su aprendizaje, invitándolos a reflexionar sobre sus intereses y estilos. Imagina una clase donde los estudiantes eligen proyectos que les apasionan o adaptan la evaluación según sus fortalezas. Eso hace que la experiencia sea más motivadora y personal. La personalización debe ir más allá de las calificaciones. No se trata solo de resultados medibles, sino también de cuidar el bienestar emocional, fomentar la creatividad, la colaboración y desarrollar habilidades para la vida. Por ejemplo, una herramienta que solo mide respuestas correctas puede dejar de lado aspectos tan importantes como la participación o la motivación. Entonces, ¿cómo podemos avanzar hacia una personalización auténtica con inteligencia artificial? En primer lugar, debemos de pensar en una integración entre el docente y la inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para analizar patrones de aprendizaje, mientras nosotros como docentes interpretamos el contexto emocional y social del alumno. En segundo lugar, deberíamos confiar en nuestro juicio pedagógico para decidir qué tecnologías digitales queremos incorporar y asegurarnos de que realmente apoyen a nuestros estudiantes. En tercer lugar, debemos de involucrar a los alumnos en evaluar y personalizar su experiencia con las tecnologías. Y por último, deberíamos de participar activamente en el diseño de estas herramientas para que respondan a las verdaderas necesidades educativas, apostando por plataformas y herramientas que puedan adaptarse fácilmente. En resumen, Luis, la personalización auténtica en la era de la inteligencia artificial seguirá siendo profundamente humana. La tecnología es una gran aliada, pero no puede ni debe sustituir el papel sensible y profesional del docente ni la voz activa del alumno. Hasta la semana que viene, Luis. Nada es igual. María Chat, guía digital. En este beat tu mente va a estallar. No puedes andar por ahí matando gente. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿de acuerdo? Confi, tío. Hoy tenemos el lujo de presentar a Eva Fernández y Nieves Torres, creadoras y presentadoras del videopodcast Hablando entre Algoritmos, un espacio dedicado a la inteligencia artificial, el emprendimiento y las finanzas. Nieves es ingeniera civil y se dedica a la formación y consultoría en inteligencia artificial. Eva participa activamente en la divulgación sobre inteligencia artificial, emprendimiento y finanzas, y está especializada en fiscalidad internacional, aportando una visión inclusiva y didáctica en cada episodio. Hablando entre Algoritmos se va consolidando como un referente por su enfoque divulgativo, su apuesta por la diversidad y su capacidad para acercar la inteligencia artificial y la innovación tecnológica a la sociedad desde una perspectiva femenina, cercana y rigurosa. Pero bueno, no nos enrollamos más y que el resto nos lo cuenten ellas mismas. Eva, Nieves, muy buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos gustaría que nos contarais un poco vuestra trayectoria personal, cómo llegasteis a este punto de crear ese videopodcast. Bueno, muchas gracias, lo primero, por habernos invitado. Estamos encantadas de estar aquí. Nosotras nos conocimos por LinkedIn. En concreto, Eva hizo una búsqueda, me contactó porque necesitaba una formación, empezamos a hablar, empezamos a comentar cosas que nos preocupaban a las dos, porque ella está en Cádiz, yo estoy en Barcelona. Y bueno, y hablando, nos dimos cuenta de que teníamos una situación parecida con 10 años de diferencia. Es decir, Eva se encontraba en una situación que yo viví hace 10 años, que es la de la maternidad. Tienes una vida laboral, profesional bastante activa, llega esa maternidad que la interrumpe, la cambia por completo, te cambia a ti personalmente. Y tienes que replantearte lo que quieres hacer en ese momento. Entonces, como yo lo había vivido, ella lo estaba viviendo en ese momento, empezamos a hablar mucho de ese tema y de ahí nace el por qué no todas estas charlas que tenemos entre tú y yo, a las dos nos encanta la inteligencia artificial, las dos vemos la inteligencia artificial como una salida maravillosa para las personas que quieren conciliar, que tienen una necesidad de que su vida profesional cambie y sea de otra manera, ¿no? De una manera más amable, más, bueno, pues eso, conciliadora, ¿no? Con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, con sus hobbies, con su vida.
pues ¿por qué no? Estas charlas que tenemos entre nosotras las compartimos con el resto y lo hacemos público y la forma pues será hacer este podcast, ¿no? Es tan intenso el querer ser una madre presente que al final son muchas cosas las que dejas por el camino, entre ellas a ti misma, ¿no? Como persona. Hay un tiempo determinado, a una le dura más, a otras menos, pero al final es como que pasas a un segundo plano, te toca cuidar de una criatura, el mercado laboral por cuenta ajena no está preparado, ¿no? Para darle lugar a ese bebé, no se lo da tampoco a las trabajadoras. Y yo lo que veía era una presión social brutal, estatalmente no estaba tampoco preparado, no hay nada bien preparado para mi punto de opinión, para dar soporte o sea, con 4 meses pretendían que yo a mi bebé lo dejara en una guardería, es el sistema tal cual estaba, y yo me negaba a eso, de por sí yo soy una persona que siempre estoy un poco luchando por lo que veo justo y lo que veo injusto, y imagínate, cuando nace mi hijo, pues sale, si era Leona antes, pues ahora era, no sé, Godzilla, ¿no? Midiendo 1,54, pues era un mini Godzilla. Y nada, entonces pues es cuando te enfrentas en el trabajo, tus prioridades cambian, y ahí fue cuando yo empecé a estudiar sobre inteligencia artificial. Vi un mercado muy bueno, vi un mercado con mucha salida, vi un mercado que daba lugar a conciliación y a flexibilidad horaria, y yo decía, qué pena que en mi entorno hay mamás que sí han tenido que dejar a su bebé con 4 meses, han pasado un duelo y hoy por hoy están incluso en tratamiento psicológico porque esos duelos al final hay que tratarlos, no es algo que se queda ahí ya. Y son trabajos presenciales sin opción. Entonces yo dije, tengo que hacer algo para intentar echarle una mano, aunque sea divulgando, aunque sea contando. En todos los programas que lleváis, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Vale, a mí me llama mucho la atención que el apoyo incondicional del sector masculino. O sea, yo estoy encantadísima por esa parte. Le tengo que dar gracias a todos y aquellos invitados que hemos tenido en nuestro podcast, que son gente con mucho nombre hoy en día, gente que está muy ocupada y gente que ha abierto un hueco porque han hecho match con nuestro diálogo y han visto el valor, ¿no? Entonces, ellos han sido los primeros que han apostado, los primeros que no les han importado, porque una cosa es lo que tardemos en un podcast, que suele ser 1 hora, hora y algo, otra cosa es lo que hay detrás. Y todo ese tiempo que ellos han dedicado justamente porque quieren poner foco, a mí me parece increíble. Esto no se trata de hombres y mujeres, se trata de que hacemos grupos, de que hacemos piña, se forman equipos. Sí, sí, yo creo que en este sector lo que nos ha llamado más la atención justamente es eso, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado con un grupo de gente que será porque es una tecnología nueva que ha atraído a cierto tipo de personas, pero en general, pues muy colaborativo, muy participativo y gente muy generosa. Aquí una de nuestras invitadas en el podcast, que se llama Sandra Garrido, decía que a veces lo que ocurre es que las mujeres se lo piensan mucho antes de hablar de algo que a lo mejor controlan y los hombres a lo mejor no les importa. No sé, ¿eh? No sé yo qué pensar sobre eso. Yo creo que hay hombres y mujeres y mujeres. O sea, también tengo que decirte que yo creo que en tecnología hay muchas menos mujeres. O sea, no es que se visibilizan menos, es que también hay menos. No sabemos por qué es. O sea, realmente tenemos un debate. De hecho, Eva y yo no estamos de acuerdo. Ahí es una de las cosas donde no estamos de acuerdo. Pero la motivación que puede ser lo que hace que las mujeres no se metan en tecnología, porque luego en divulgación yo creo que cuando es un tema que a las mujeres les interesa, sí hay mucha mujer divulgando, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de por un tema, por decir, crecimiento personal, que interesa mucho a una gran cantidad de mujeres, hay mucha mujer divulgando. Entonces, no es que no queramos divulgar, es que no quieren o no hay mucha cantidad de mujeres a las que no les interesa el mundo tecnológico. O sea, pueden hacer una carrera de medicina, de juez, o sea, se pueden meter, o sea, no es ni por años de estudio, porque fíjate tú, ¿no? Lo que es estudiar medicina o estudiar para juez, ¿no? O notario. Pero todos son materias que al final están muy relacionadas con cosas que le pasan al humano, ¿no? Un humano necesita que alguien le defienda, un humano necesita que alguien le cure, y un humano, pues todo lo que va vinculado al humano. En cambio, todo lo que va vinculado a la máquina,
ahí es donde yo creo que a las mujeres en general o a mucha cantidad de mujeres, pues que no le interesa. Y el por qué no le interesa es algo que no sabemos por qué, pero ahí está, ¿no? En general el público también son más hombres. Entonces, pues quizá hay hombres a los que les gusta más escuchar a otros hombres que escuchar a mujeres hablando sobre estos temas. Pues se puede dar un poco de todo, pero no, no creo que esté tanto ahí. De hecho, la mayoría de nuestros oyentes son hombres, no son mujeres. O sea, que en ese sentido creo que no, un hombre no tiene ningún problema en escuchar un programa de tecnología que hablen mujeres. No creo que eso sea un problema. Que Y he hecho la prueba, he hecho un curso gratis con amigas, las he invitado a todas y me han dicho que sí una cuarta parte. No, no, Eva piensa otra cosa, que te lo diga ella. Abrimos melón. No puedo generalizar, ¿vale? No puedo generalizar, pero voy a hablar de mí, de mi propia experiencia y de lo que he vivido en mi entorno, ¿vale? Con mis amigas y demás. Es cierto que la educación hoy por hoy está cambiando a ritmos agigantados también, ¿no? Yo creo que incluso igual que la IA, hoy en día se hacen crianzas mucho más respetuosas, más inclusivas, en las que ya no hay tanta diferenciación entre el género masculino y el género femenino, niños, niñas. Pero antes, cuando yo era más pequeñita, y yo ahora lo que hemos dicho, tengo 39 años, recién cumplido, cuando era más pequeñita yo recuerdo perfectamente la Noche de Reyes en la que estaba sectorizada debajo del árbol, mis regalos, los de mi hermano. Yo tenía un montón de globos rosas, con muchos juguetes, mucha Barbie, mucha Nancy, mucho pinipón, lo que se daba en esa época. Y mi hermano, el barco pirata, el camión de basura que hacía no sé cuánto, el otro. Y era genial, al final era lo que yo quería, pero bueno, a mí era lo que me gustaba y era lo que pedía. Y hoy por hoy, ahora lo traslado y yo, por ejemplo, veo los reyes de mi hijo. Y lo que ha cambiado tanto es la simple revista en la que tú recibías a tu casa y venía todo sectorizado, la parte rosa, la parte azul. Entonces ya ahí iba guionizando un poco qué tú tenías que ver como mujer, qué tú tenías que ver como hombre. Yo creo que ha tenido mucho que ver eso, ha tenido que ver mucho que nos hemos criado las mujeres con una muñeca debajo del brazo, un carrito. Era muy típico el salir a la calle y las niñas iban con carrito y iban con un balón. Creo que si todo va bien y según lo que yo pienso, dentro de unos años, con esta nueva generación que estamos criando, que estamos teniendo, esas brechas de empresas, de estudios, de universidades, de sectores más tecnológicos, van a mitigarse. Yo creo que cuando tú entres en una carrera de ingeniería, acabaremos viendo un 50, un 60% de mujeres, acabaremos viendo porque hoy en día se está criando de otra forma. Y al final, Luis y Nieve, mi opinión, y todo el público que nos esté escuchando, el problema de todo esto es que hoy por hoy somos resultado de lo que hemos vivido desde pequeño. Nuestra infancia es lo que nos marca, pero ya no solamente en si elegimos una muñeca o si elegimos un camión, en todos los sectores de la vida. Y también hay un punto biológico que no sabemos muy bien determinar, pero hay un porcentaje, creo, quiero pensar eso, que hay un porcentaje biológico que también afecta a que las mujeres tomemos un tipo de decisión, como bien ha dicho Nieves, que sea más social, más humano, más emotivo y que no tiremos tanto por herramientas tecnológicas. En este caso yo es que creo que las cosas de Palacio van despacio y es verdad que no puede ser ese cambio en tan poco tiempo, pero en mi opinión Se la están ola notando, todavía está por llegar se está notando. y Ojalá, ojalá. la semilla ya está ahí. Precisamente hablando de esto, de la influencia de la educación en decisiones como esta, ha llegado la inteligencia artificial, pero ojo, ha llegado la inteligencia artificial con la que se puede hablar. ¿Qué influencia, según vuestra opinión, puede tener esto en la educación de los hijos y las hijas, tanto formal, es decir, en los centros educativos, como en su casa? Yo creo que, sinceramente, una tecnología a los niños o se la das bien o no se la das. O sea, yo parto de ahí. Entonces, ponerle puertas al mar es muy difícil. Yo estoy de acuerdo en que se pueden tomar decisiones en los centros académicos de, pues, que no se utilice la inteligencia artificial dentro de las asignaturas, o sea, dentro de los estudios que están haciendo, pero o les explicas lo que es y cómo funciona, o lo que vas a conseguir es que lo acaben usando mal.
Y no todas las familias saben guiar a sus hijos en cómo utilizar una tecnología bien. Y al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues que los chavales, sobre todo hablo ya de los institutos, ya no hablo tanto de la educación primaria, que todavía tanto los padres como los profesores pueden controlar absolutamente lo que los niños hacen. Cuando llegas al instituto, estos niños tienen un móvil, tienen un ordenador y saben, y bueno, saben latín, o sea, saben mucho más que nosotros, saben buscar la manera de encontrar recursos. Si no les explicamos qué es esta tecnología y cómo funciona y cómo usarla correctamente, lo que está pasando es que la están usando mal. Entonces, para mí, pues sí, es un modelo es una herramienta súper potente que podrían estar utilizando para estudiar increíblemente bien y que en cambio lo que están haciendo es usarla para copiar, para hacer los trabajos mal, para hacer los deberes mal, pero es que nadie les ha explicado cómo usarla bien. Entonces, para mí es un problema. Entiendo que tampoco se puede tomar a la ligera. Tampoco un instituto puede decir, venga, vamos a usar la IA y aquí cada uno que la implante como le dé la gana, cada profesor como le dé la gana, cada instituto como le dé la gana. Entiendo que eso tiene que haber un consenso académico, pero es que están tardando mucho y la tecnología va muy rápido y entonces si el consenso, si las decisiones, si lo que se tiene que hacer para que esos chavales usen bien la tecnología tarda tanto, cuando vayan a venir ya la usan mal. Y lo quiero comparar al tema del sexo, de la sexualidad, ¿no? Porque es lo mismo, una cosa que bien explicada y bien hecho, con una buena información los niños pueden estar perfectamente informados sobre su sexualidad y si no se les da ninguna información o se les da mal, pues al final la buscan donde no la tienen que buscar y acaban teniendo una información errónea, ¿no? Y pasan las cosas que están pasando, que estamos viendo que están pasando en adolescentes, que es horroroso ver cómo porque su modelo está en las películas porno o en ciertos sitios donde no deberían estar, ¿no? Entonces, ¿el problema qué es? ¿Que tienen acceso a la pornografía o que no han tenido una buena educación? El problema de que estén usando ChatGPT para copiar y para hacer los deberes mal es porque existe una tecnología o porque no se les ha formado sobre cómo utilizar esa. Entonces, para mí, el problema está ahí, ¿no? En que van muy lento. O sea, las cosas de Palacio van despacio, pero es que van muy, muy despacio. Es que nos quedamos atrás. Y esto no es, si Internet era rápido, la inteligencia artificial estamos hablando de velocidad elevada al cubo. Y Sí, sí, ahora, estoy completamente de acuerdo contigo. Mis hijos van a la pública. Yo también soy muy defensora de la educación pública. Y te digo que mi hijo que hace segundo de la ESO me dice, tengo profesores que me dicen no sé utilizar ChatGPT bajo ningún concepto y profesores que me dicen, por supuesto, vamos a utilizar este trabajo y lo vamos a utilizar de esta manera. Entonces, es que le están creando. ¿Por qué? Pues porque hay profesionales que deciden por cuenta propia que sí quieren enseñarles, ¿no? Pero ese es un profesor en particular que ha tomado, que se ha formado y que ha decidido que, mira, que él tira por libre y que, oye, que les va a decir a los chavales, utilízate esta herramienta para hacer este trabajo y les explica cómo deben utilizarla. Y otros que directamente la prohíben ante la situación de no hay directrices, pues, oye, la directriz es prohibirlo. Entonces, pero eso ¿qué mensaje le llega al chaval? Tú imagínate, pues a ese es al que le meten el gol por la escuadra. una cosa es cuánta tecnología debe haber dentro de las aulas y otra cosa es, vamos a formarles en qué es esta tecnología y cómo hay que usarla correctamente. Es que no quiero que dar a entender que yo soy pro de que estén los niños con una tablet en clase preguntándoselo todo a ChatGPT porque eso tampoco creo que sea así. Yo opino que la educación está demasiado obsoleta. Hace muchos años que no se renueva. Creo que hay un factor miedo ahí bastante grande a ciertos temas que son súper importantes que se añadan en la educación. Hay tres pilares muy importantes que veo que faltan y uno es, como bien ha dicho, nivel sexo. Es súper importante enseñar a nuestros adolescentes y no tan adolescentes porque cada vez empiezan a edades más tempranas a tener sus primeros contactos con el sexo. Y hay mucho miedo, incluso yo he escuchado a muchos profesores decir, ¿cómo le voy a enseñar yo sexo en el colegio
¿Para qué? ¿Para que me venga con una barriga? ¿Para que venga? Y tú dices, ¿cómo podemos estar pensando eso hoy por hoy en la generación en la que estamos? Como bien dice, al final acaba tocando herramientas que no deberían, acaban entendiendo que el sexo es pornografía. La otra pata que no se mete en los colegios es el tema de las finanzas y este tema tecnológico me parece súper importante. O sea, hay universidades que ya están apostando mucho dinero implementando inteligencia artificial a todos sus alumnos para que cuando salgan al mercado sean fuertes competencias, ¿no? Al final, ¿para qué queremos un especialista en ADE o un economista si cualquier persona que tenga un poquito de experiencia con ese tema tecnológico lo va a pasar por delante? Ese miedo a que sean personas independientes, a que sean personas con criterio, a que sean personas que vayan más allá con unos conocimientos brutales. A lo mejor no quieren estudiar una carrera universitaria, a lo mejor hay alguien que sueña con montar un taller de mecánica porque siempre les encantan los coches, motivarlos al emprendimiento, a que sean personas autónomas, a que elijan, a que luchen por sus sueños. Yo, esa temática me apasiona. Yo espero que cuando mi niño, todavía quedan muchos años, de aquí a que mi niño esté en las edades que tiene ya a nivel suyo, ojalá lleguen estos profesores, Luis, y le digan a mi hijo se llama Javi, le digan, Javier, tú de mayor, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Tú con qué sueñas? Venga, pues vamos a luchar por tu sueño y que le den esta educación, que cuando mi hijo salga sea un todoterreno, en lo que él quiera. Ya mamá y papá se encargará de fomentarlo todavía más para que se coma el mundo. Pero me parece tan importante herramienta. Luis, yo cuando salí de estudiar, después de un montón de años estudiando, había asignaturas que a mí no me han aportado nada en la vida. O sea, hay asignaturas que yo me he puesto a estudiar como una jabata que hoy por hoy yo no recuerdo. Qué importante es que hagamos de las asignaturas algo divertido para los niños, que los niños al día siguiente de cole no digan, jo, mamá, qué coñazo tener que ir al cole, hacerlo ameno, hacerlo, qué guay que puedan usar un chat GPT para que su profesor le diga, mira, esto se usa así, así es el prompt. Venga, ¿qué queréis hacer hoy? Vamos a interactuar, sacarlos a la naturaleza. Esas asignaturas que son de contacto, química, tal. ¿Por qué niños en las aulas, 8 horas sentadas seguidas, casi sin poder moverse, con media horita de recreo? Es que a las criaturas los saturan muchísimo con... Para mi opinión es esa. La educación debería de tener una transformación, deberían de tocarla, deberían de renovarla, de actualizarla, de sanearla y, por supuesto, a ustedes que sois los profesores, que sois los que tiráis de ese carro, os tienen que incentivar mejor. Tenéis, bueno, unos sueldos que yo los multiplicaría por 2 y por 3, porque sois el futuro de mi hijo. Como ustedes Claro. eduquéis a mi hijo, con la fuerza que le deis, con el cariño y con el mimo que le deis a mi hijo, y por supuesto con el ratio, contra más pequeñito el ratio, mejor vaya a poder estar centrándose en cada uno tiene unas necesidades especiales, cada vez hay más TEA, cada vez hay más cosas que requieren una mayor atención, un mayor foco. ¿Cómo pueden estar pagando las administraciones públicas ese dinero con la cantidad de impuestos que pagamos? Es que a mí me mata saber lo que cobra un profesor, que es quien va a tirar y quien está tirando del carro de nuestros niños, que son la generación del mañana. Entonces, si me preguntas a mí, yo cambiaría tantas cosas. ¿Va a tener las mismas oportunidades un colegio de una zona desfavorecida que otro de una zona no desfavorecida? ¿Va a haber una brecha mayor si uno usa la inteligencia artificial y otro no? Claro, claro, es que piensa una cosa, esto es como tener un profesor particular adaptado a cada persona, que eso es algo que no hemos tenido nunca. Entonces, que esta tecnología permite que cada persona, esos niños o cualquiera de nosotros, tenga un profesor particular que se adapta a su velocidad y a sus necesidades. Si uno necesita que se lo expliquen 3 veces, 3 veces. Si otro a la primera lo ha pillado, a la primera. Si uno necesita que le den muchos ejemplos, pues muchos ejemplos. El otro lo que le va bien es escucharlo en vez de leerlo. Prefiere escuchar y escuchando resulta que le entra mejor. Eso no lo hemos tenido nunca porque aunque tú le pongas un profesor particular a tu hijo, que es lo más parecido, no deja de ser alguien que va a adaptarse lo que pueda a ese niño. Pero es que aquí estamos hablando de una tecnología que se adapta completamente, o sea, absolutamente, y que cuanto más conoce a esa persona, mejor se va adaptando. Entonces, esa herramienta tan poderosa que podría servir para no solamente la brecha digital, pero y la brecha en todos los sentidos, de dejar fuera del sistema educativo a chavales que se les dan por perdidos, porque a lo mejor resulta que es demasiado inteligente o a lo mejor resulta que necesitaba estudiar a otra velocidad.
es que, claro, esto eliminaría tantas barreras, yo creo que le daría tantas oportunidades a tantos niños que me parece que dejarlo fuera o no implantarlo bien es algo terrible porque realmente es una herramienta maravillosa. O sea, es que soy muy fan, es que no lo puedo Total. evitar, no lo puedo evitar. Luego también se une que cuando vamos subiendo de nivel académico, hay padres que no han tenido la suerte de poder estudiar, ¿vale? Entonces hay muchas veces que no están a la altura de poder decirle, oye mamá, tradúceme qué pone aquí, qué guay que se pudiera hacer, explicarle a estos niños, decirle, mira, es que si ChatGPT lo entrenamos para ti, te va a poder dar todos los ejemplos que necesites, vas a poder decirle, dame ejemplos sobre esto más fácil, pónmelo más difícil. Él mismo se puede ir graduando su nivel. Es una pena que a lo público se le esté desechando y se le esté dando este privilegio a lo público, o sea, a lo privado y a lo concertado, porque claro que va a haber diferencia. Sí, y de hecho ya no solo público, sino lo que tú decías, incluso dentro de la pública, escuelas de unas zonas con escuelas de otras, también hay diferencia. Claro, pero ahí viene ya más por sus casas, no tanto porque hay una facilidad a lo mejor dentro del centro de estudios. ¿Podríamos afirmar que lo que decís es que lo que se necesita es formación, pero no solo para el profesorado, sino también para las familias? Totalmente. O sea, esto ha llegado para quedarse, esto es una cosa, esto es una tecnología, esto es como la llegada de Internet y cuanto antes se ponga todo el mundo a entender cómo va y a usarla bien, mejor. Padres, profesores y luego para poderla enseñar a los niños, ¿no? Lo que decía Eva, si es lo que tienen que formar a las generaciones del futuro, pues tendrán que saber cómo va esta herramienta que hoy por hoy está ya encima de la mesa y es la que hay. Y es que lo cambia todo, es que cambia todo el panorama laboral. Es que hay profesiones que dices, esta profesión, si no va a desaparecer, poco le falta, porque no podemos seguir educando de la misma manera cuando luego el mundo laboral está dando un vuelco tan grande. El otro día veía yo una entrevista, y lo hago breve, veía una entrevista en la que un chico sale a la calle, se pone en la Universidad de ADE y empieza a preguntarle a los chavales que empiezan a salir de allí, ¿no? Decía, oye, ¿qué tiempo te queda para terminar? Ah, pues mira, me queda 1 año, 2 años, 3 años. Vale, y cuando salga, ¿cuánto crees que vas a cobrar? Y tú escuchabas los sueldos que decían los chavales y tú decías, ¿quién? No voy a decir palabrotas porque entiendo que no se puede. ¿Quién le ha dicho eso? O sea, yo espero 2.100, yo espero 2.000 y decía, ¿pero limpio? ¿Ya el bolsillo? Sí, sí, claro, 2.500, por lo menos 1.500, por lo menos. Señores, una persona que sale de estudiar ADE los tienen con el salario mínimo interprofesional. Tienes que tener muchos años de experiencia y complementarlo con algo más, una diplomatura o algo más, para que empieces a rondar los 1.500, 1.700. Y os lo digo una que ha estado en el sector, que ha tenido que ir creciendo durante muchos años y abarcando cada vez más cosas para tener un rango salarial relativamente bueno. Y lo peor es que estudian la asignatura buscando esa economía sin siquiera gustarle. Es muy preocupante. Sí, bueno, y que están estudiando algo que no les va a servir. Que volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes, que si queréis hablamos de si hace falta la tecnología dentro de las clases o no, porque es otro melón. Pero cuando ya estamos hablando de la vida laboral, yo ya no hablo de los niños, ¿eh? O sea, a los niños hay que enseñarles a redactar. Estoy hablando de una persona que ya está en la universidad o que ya está en el mundo laboral. Si no sabes redactar, hoy en día no pasa nada. Hay una herramienta que redacta por ti Claro, perfectamente. Nieve, pero nadie le está diciendo a estas generaciones que deberían de estar ya muy preocupados por esto. Deberían de decirle, hay carreras que hay que quitarlas ya, hay que erradicarlas. Son un sinsentido. Son un sinsentido. Hoy en día se tienen que crear otras que se acoplen con la IA, que al final la persona cuando crezca salga con conocimiento financiero implementando la tecnología y que sea un paquete. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar en esto en hacerse? ¿Cuántas generaciones van a salir y se van a hartar de estudiar una ADE o una económica? Yo he aprendido mucho más de contabilidad por otro sitio que lo que pude aprender en un ADE. Hay gente con unas carreras brutales y están en Mercadona y en Burger King porque no hay. Y luego los que salen buenos, con sectores tecnológicos, ingenieros y demás, se encuentran aquí con sueldos ridículos y al final ese talento es una fuga. Se acaban yendo a otro sitio. Entonces el problema es gordo, ¿eh? El problema no es una tontería. Dejamos aquí la primera parte de la entrevista con Eva Fernández y Nieves Torres de Hablando entre Algoritmos.
La próxima semana podremos escuchar la segunda parte. Con ritmo veraniego caribeño, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, profesor productivo. Muy buenas. Buen día, Luis. Esta semana ya no me queda ningún grupo al que saludar, así que aprovecho para despedirme de quienes habéis participado en alguna de mis formaciones a lo largo de todo el curso y daros las gracias por todas las evaluaciones positivas que habéis dado a estas formaciones, lo cual me anima a seguir trabajando y avanzando. Y ya sabéis que podéis contar conmigo por mail en cualquier momento. Siempre respondo, aunque a veces me lleve un poquito de tiempo. Hoy os traigo una recopilación de preguntas que me vais haciendo en estas formaciones por mail o en redes sociales. Y como siempre, estoy experimentando con usos y aplicaciones de herramientas de IA, no solo para tareas docentes, sino también para uso personal. Y ahora mismo estoy probando varios modos de clonar mi estilo de redacción con IA, precisamente aplicándolo a estas preguntas del podcast. Por si a alguien le interesa, he comenzado con Notebook LM y he creado un cuaderno en el que he metido todos los guiones que tenía de estas preguntas y respuestas de los episodios del podcast. Y uso un prompt en el que le digo que use estos guiones de referencia de lenguaje y estilo y le digo que lo utilice para responder a las preguntas que planteo, pero añadiendo una lista con las ideas que quiero incorporar, como si yo las hubiera respondido. Luego reviso la respuesta y le doy mi toque de cariño, porque recuerda, nunca copies y pegues las respuestas de la IA sin revisarlas. Vamos al lío y a ver si puedes identificar cuáles de las respuestas han sido redactadas por Notebook LM y cuáles son de mi puño y letra. Bueno, o más bien, de mi teclado. ¿ChatGPT memoriza indicaciones entre sesiones? Pues mira, como hemos comentado otras veces, ChatGPT por defecto mantiene la memoria conversacional dentro de cada interacción. Es decir, que aprende y recuerda lo que le has dicho y lo que te ha respondido en ese mismo chat, pero no de una conversación a otra. Esto, como ya sabéis, puede fallar en conversaciones muy largas, donde a veces comienza a alucinar o dar respuestas que no están conectadas. Sin embargo, sí que existe una opción de memoria más específica como lo que mencionas, y es algo que permite a ChatGPT recordar detalles concretos de tus conversaciones para usarlos más adelante. Se puede activar en los ajustes, dentro de la sección de personalización, buscando la opción de memoria. Una vez activada, puedes influir en qué recuerda. Puedes usarla de forma proactiva, diciéndole explícitamente a ChatGPT cosas que quieres que recuerde sobre ti o tus preferencias. O puedes dejar que ChatGPT se acuerde automáticamente de cosas que considera relevantes de vuestras interacciones. Pero esto último, que ChatGPT se acuerde por su cuenta, funciona de forma algo aleatoria. No siempre pilla lo que tú considerarías más importante. También es importante saber que los recuerdos se pueden borrar y te recomiendo revisarlos de vez en cuando para ver qué ha ido almacenando y eliminar lo que no quieras que recuerde o que sea incorrecto. Esto te da bastante control sobre la información que maneja. Y para los que usáis las cuentas de pago, como ChatGPT Plus, hay una opción más avanzada. Se puede activar la memoria completa que permite que ChatGPT haga referencia a todas las conversaciones previas para responder. Esto le daría un contexto mucho más amplio de tu historial con él. Espero que esto aclare un poco el tema, de momento, porque ya sabéis que estas herramientas cambian con rapidez. ¿Qué riesgos implica usar IAs como DeepSeek, especialmente en cuanto a privacidad o geoestrategia? Esta es una cuestión importante que va más allá de si la herramienta genera un buen texto o una imagen bonita. Tiene que ver con el dónde y el quién detrás de la tecnología. La preocupación tiene que ver sobre el control de empresas por el gobierno chino o el hecho de que los servidores puedan estar alojados en esos países y las posibles vulneraciones de privacidad y protección de datos que puedan cometerse sin poder reclamar. Sin embargo, y siendo sincero y directo, te planteo dos preguntas. 1. ¿Es tan crítico este tema cuando estamos preparando una rúbrica o una lectura sobre la fotosíntesis? ¿Crees que al gobierno chino le importa mucho si haces preguntas de tipo test o de desarrollo? Y vamos con el segundo tema. En el momento geopolítico actual de Estados Unidos, ¿nos deberíamos fiar más de las empresas de este país que de China? ¿Nos fiamos más del gobierno Trump? ¿De verdad? ¿El tío que dijo que los inmigrantes se comían los perros y los gatos? En resumen, mientras que estas preocupaciones son aspectos importantes a considerar al elegir cualquier herramienta digital, especialmente para usos sensibles,
Yo no les daría tanta importancia si vas a hacer un uso educativo estándar, más allá del sentido común de no subir nunca datos personales, ni tuyos ni los de tus estudiantes. ¿Un texto generado por IA debe indicarse legalmente como tal? Pues mira, como suele pasar con estas herramientas, la respuesta no es un simple sí o no. Depende mucho del uso que le vayas a dar a ese texto. Si haces un uso personal o educativo en tu día a día para preparar materiales internos para tu clase, para tu propio estudio o para generar ideas que luego vas a reelaborar, no sería necesario indicarlo legalmente como generado por IA, a menos que tú lo consideres prioritario. Es como usar una calculadora para hacer cuentas. No dices que lo hayas usado cuando muestras cálculos, ¿verdad? Es una herramienta de ayuda. Pero la cosa cambia si ese texto es para una publicación, sea en un blog, una revista, un libro, o si forma parte de un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, o cualquier otro trabajo académico formal que vayas a presentar como propio. En estos casos sí que hay que citarlo o al menos indicar que has usado IA como herramienta de apoyo. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado alguna vez, los textos generados directamente por IA no se consideran creados por una persona y por lo tanto no puedes registrarlos como si fueran de tu completa autoría. Esto significa que no podrías reclamar la propiedad intelectual total de ese material si usaras el texto en bruto directamente. Para los trabajos académicos o publicaciones formales es fundamental ser transparente sobre el origen del material. Puedes encontrar la forma de citarlo, buscando guías de estilo académico actualizadas en Internet, ya que este campo está evolucionando muy rápido. Y esto nos lleva a la recomendación más importante que podemos dar y que hemos repetido de diferentes maneras. Nunca uses el material directo de ChatGPT sin revisarlo y controlar que es correcto. Esto es crucial, sobre todo si el texto incluye datos. Ya hemos visto que ChatGPT puede alucinar o dar respuestas incompletas o sin mucho sentido, especialmente en conversaciones largas o si le pides que busque información fuera. Siempre tienes que revisar con atención su respuesta y modificar lo que no veas claro. Piensa en la IA como una tecnología, una herramienta, como un lápiz o un ordenador que te ayuda a redactar y a desarrollar tus ideas, pero la validación y la responsabilidad final son siempre tuyas. Si lo reelaboras, le das tu estilo, lo modificas significativamente, entonces sí que lo haces tuyo, como un escritor que se inspira en otras obras, pero crea algo nuevo. ¿Se pueden generar actividades adaptadas para alumnos con necesidades educativas especiales? La respuesta es un sí rotundo, con mayúscula y tilde en la i. ChatGPT, como herramienta de generación y procesamiento de textos, tiene la capacidad de ayudarte a crear materiales muy diversos, y eso incluye actividades que se ajusten a las necesidades específicas de tus alumnos. La clave, como hemos comentado otras veces, al hablar de cómo conseguir resultados concretos de ChatGPT, está en darle muchos detalles en tus instrucciones, en tus prompts. Piensa que cuanta más información le proporciones sobre el contexto específico, más personalizada y útil será la respuesta que te dé. Esto significa darle detalles como los temas que quieres trabajar en la actividad, el perfil específico del estudiante o grupo para el que adaptas la actividad, su necesidad educativa concreta, la longitud deseada para la actividad o el texto, el vocabulario y la estructura de las frases que debe utilizar adaptados al nivel de comprensión del alumno. Incluso puedes darle un ejemplo de cómo te gustaría que fuera la actividad para que genere otras similares. Aplicando estos consejos para escribir buenos prompts, le das a la IA el contexto necesario para que la adaptación sea realmente efectiva. Ahora, mucho cuidado con el tema de la protección de datos. Esto es un punto crítico. Cuando trabajas con datos de estudiantes, especialmente aquellos con necesidades específicas, estás manejando información sensible. No deberías introducir datos personales identificables de tus alumnos en la herramienta. La responsabilidad de proteger los datos de los estudiantes recae siempre en nosotros. De nuevo, mi espíritu productivo me domina y he permitido que Notebook LM redacte las respuestas y luego me las he llevado a mi clon de voz de Eleven Labs para generar el audio. De hecho, excepto la introducción, que sí que he grabado yo, todo lo demás, incluso este cierre lo he delegado
en el profesor productivo de Eleven Labs. Ya veis que siempre trato de responder a vuestras preguntas de forma actualizada, pero tened en cuenta que algunas herramientas y servicios cambian con rapidez, así que es posible que no toda la información permanezca correcta en el futuro. Si tienes cualquier duda sobre ChatGPT u otras herramientas de IA para tu trabajo docente, me las puedes enviar por mail o a través del formulario de contacto de la web, y seguro que si las pones en los comentarios de los episodios, Luis me las pasará para que vayamos aprendiendo todos. ¿Qué quieres que te diga, Guillermo.2? Ya seas tú o tu modelo original, os felicito los dos. Os felicito a los dos. Enhorabuena y hasta la semana que viene. Que descanséis, los dos. Saludos a todos y todas. Nos vemos en el próximo episodio. Es que testimos de sestón, testo canta nos pone a que canderola que me remoyena a sus 3 ellos. Activa el cuerpo sin temor, aumenta fuerza y vigor, reduce el estrés del día y mejora la alegría. Salud física y mental, el deporte es fundamental. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Vamos viendo el final del programa porque llegan los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... ¿Está herido? Oh, Dios mío. Ha habido suerte, ¿eh? ¿Qué coño suerte? Ha sido... Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. Se trataba de la película La Jungla 4.0, dirigida por Len Wiseman y estrenada en el año 2007. La ganadora es Noelia Iglesias Martínez, de Corbera de Asturias, que ha pedido el libro Creación de materiales educativos con IA de Guillermo Antón. Enhorabuena, Noelia. Y para esta semana... Gracias por venirme a buscar. Venga ya, ¿iba a perderme la salida de mi compi de celda? Oye, ¿qué tal tu chica? Ah, me dejó. ¿Ah? Sí, mi madre murió. Y a mi padre lo deportaron. ¡Pero tengo la furgo! Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcastiayeducacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook, y te enviaremos el libro de Guillermo Antón que elijas entre cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en nuestro canal de YouTube. Como siempre, moderad vuestro entusiasmo y, por supuesto, que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Celebration. This is the time taking time. This is the time for back loving. This is the time for making bad. This is the time for optimism. This is the time to end the doubt. This is the time for my country, right or wrong. Remember, right or wrong, there is no time. Where is the time? Where is the time? There is congratulations! This is the time to turn your back. This is the time for people in the future. No time for letting be. This is the time to start confessing. This is the time for private games. This is the time to fight on the shadow. It won't come this way. Yeah, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is the time to act in frivolous. This time is getting
peace. This is no time to try to vendetta. No time to know who you are. Self-knowledge is then you think of who you are. It's time to get no one. This is no time to clear the plate. It's not the story. I tell you back and let it pass. Because fake day is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke so fast or cry. This is the time you gotta fall and take that, sit and time. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is at hand. This is no time for vulnerability. This is no time for political fear. No time for action. Witness, spirit, death is